en la coagulación sanguínea, transportando factores de coagulación y participan también en la respuesta inmune. Igual más adelante lo vamos a ver más a detalle. Y las gamoglobulinas, que son conocidas como las inmunoglobulinas, que como la IgG, la IgM, la IgE, estas van a ser formadas en los tejidos linfoides y tienen una defensa específica contra patógenos porque actúan como anticuerpos y pueden facilitar el reconocimiento y neutralización de virus, bacterias y toxinas o sustancias patógenas, ¿no?, para nuestro organismo. Y el fibrinógeno, que no va a estar en menor proporción que las otras dos, que va a estar más o menos de un 5 a 8%, este es sintetizado en el hígado y, bueno, va a participar en la formación del coágulo sanguíneo porque es el precursor de la fibrina y es el precursor de la fibrina, que, bueno, esa reacción va a estar catalizada por la trombina, de la conversión de fibrinógeno en fibrina, y también va a formar, ¿no?, la red de fibrina, que va a ser parte del coágulo sanguíneo, donde va a haber un agregado de células, que son los eritrocitos, las plaquetas, y bueno, va a ser, igual lo vamos a ver más adelante a más detalle, ¿no? Y ya. Ahora, vamos a hablar de lo que son los elementos formes de la sangre, que son los eritrocitos. Ahora, los eritrocitos son unas células que son anucleadas, tampoco poseen mitocondrias ni retículo endoplasmático, bueno, pero tienen otras enzimas que van a cumplir estas funciones, que son como, por ejemplo, la síntesis de energía y entre otras, ¿no? Entonces, los eritrocitos son unas células que tienen un diámetro de 7,8 micrómetros y 7,8 micrómetros, y en la periferia van a tener un grosor de 2,5 micrómetros, y en el perdón, ¿alguien me puede confirmar si se ve el puntero? No estoy segura y no de lo que les estoy señalando. Ya, gracias. Entonces, en la periferia tienen un grosor de 2,5 micrómetros y como es un disco bicóncavo, es decir, que no tiene núcleo, va al medio va a ser mucho más delgado, que es 1 micrómetro de espesor, ¿no? Ahora, los eritrocitos tienen dos funciones muy importantes, que una de esas es transportar oxígeno y el otro es como amortiguador, ¿no? Como a través de la anhidrasa carbónica, que por ejemplo, esta anhidrasa carbónica lo que va a hacer es unir el agua al dióxido de carbono y formar el bicarbonato, que, bueno, es una función buffer igual. Entonces, el eritrocito tiene hemoglobina en su interior y esta hemoglobina es la que se encarga de transportar oxígeno como tal. O sea, el eritrocito transporta la hemoglobina y la hemoglobina transporta el oxígeno y el dióxido de carbono también de regreso, ¿no? Y tienen una vida útil de 120 días aproximadamente y después pues mueren en el vaso, que es como el cementerio de los eritrocitos, ¿no? Ahora, la concentración de eritrocitos, valores para personas que viven a nivel de la costa, por ejemplo, es 5.200.000 y esto puede variar más o menos 300.000 en los hombres y en las mujeres 4.700.000, igual puede variar más o menos 300.000 en las mujeres. Ahora, lo que más nos interesa es en la altura, donde se da una policitemia fisiológica, porque ya que vivimos a una altura a mayor de 3.600 metros sobre el nivel del mar, tenemos menos oxígeno, entonces como tratando de compensar esto, vamos a producir mayor número de eritrocitos, entonces esto se denomina una policitemia fisiológica. Entonces el número de eritrocitos en nosotros va a ser mayor. Por ejemplo, veíamos de aquí que aquí era 5.200.000, ahora en varones va a ser de 5.500.000 a 6.200.000 y en mujeres 4.800.000 a 5.500.000, ¿no? Igual estos son parámetros de normalidad que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en un hemograma. Ya, ahora, los eritrocitos, ¿dónde van a surgir? Primero, en las primeras semanas de la vida embrionaria van a surgir en lo que es el saco vitelino. Después, en el segundo trimestre van a empezar a formarse esta eritropoiesis en el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos. Y ahora, en el último mes y después del nacimiento, hasta los 5 años van a formarse en la médula ósea de todos los huesos. Después de los 5 años se va a empezar a formar después de los 5 años solamente se van a formar en las partes proximales, es decir, que están más cerca del cuerpo, de la tibia y del fémur.
y esto más o menos hasta los 20 años. Después de los 20 años, todos estos huesos largos, la médula ósea, se va a infiltrar de grasa y van a dejar de producir glóbulos rojos, pero durante toda la vida sí se van a producir en los huesos membranosos, como las vértebras, esternón, costillas y los huesos ilíacos. Igual, conforme pasa la edad, por ejemplo, aquí es la cantidad producida, va disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos que producimos. Ya. Ahora, estos glóbulos rojos todas las células de la sangre, todas, absolutamente todas, van a salir de esta célula, que es la célula hematopoyética multipotencial, ¿no? Esta célula va a ser la que va a formar unidades de colonias, o sea, van a ser colonias que ya van a estar comprometidas en la formación específica de cierta célula. Por ejemplo, la de los eritrocitos es esta, con la abreviación célula formadora de colonias de eritrocitos. Y, por ejemplo, acá tenemos la serie linfoide y la serie mieloide, pero todas van a derivar de esta. Ahora, para esta diferenciación tenemos inductores del crecimiento como la interleucina 1, pero solamente son del crecimiento y de la reproducción. No van a inducir a la diferenciación, que esos van a ser otras sustancias inductores de la diferenciación. Ahora, ya. Ahora, una vez que la célula formadora de colonias ya está comprometida a la formación del eritrocito, estas van a ser las fases que va a pasar el eritrocito para su formación. Primero va a ser un proeritroblasto, donde todavía la célula es nucleada y tiene mitocondrias y aparato de Golgi y todo. Y después el basófilo eritroblasto. Se llama basófilo porque se tiñe con sustancias muy débiles. Ahora, la formación de hemoglobina como tal va a empezar desde cuando es un eritroblasto policromatófilo. Y en la etapa de reticulocito se va a seguir formando aquí más o menos un 34%, ¿no?, de hemoglobina. Ahora, en etapa de reticulocito va a salir de lo que es la médula ósea y va a salir por diapédesis, va a viajar a los vasos sanguíneos y durante un día más se va a seguir formando hemoglobina. Y bueno, el núcleo que tenía puede desaparecer por exocitosis o se puede reabsorber. Y finalmente tenemos lo que es el eritrocito maduro, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué factores estimulan a la producción de eritrocitos? El factor más importante que va a estimular a la formación de eritrocitos es la hipoxia. O sea, la falta de oxígeno es lo que va a estimular a la formación de eritrocitos. Por ejemplo, bueno, aquí es como redundante porque igual la aclimatación a las alturas es debido a la falta de oxígeno y en las anemias es debido a que no hay tantos glóbulos rojos que puedan alcanzar a suministrar el oxígeno, entonces tratando de compensar esto igual se produce mayor cantidad de eritrocitos, ¿no? Ahora, esta producción de eritrocitos es por la falta de oxígeno, pero a través de una hormona muy importante que es la eritropoyetina. Esta hormona es producida principalmente en los riñones, un 90% y un 10% en el hígado. Esta hormona, entonces, aquí podemos ver este cuadro. Entonces, disminuye la oxigenación de los tejidos y se va a empezar a estimular la eritropoyetina que es producida por el riñón y esta eritropoyetina va a estimular a la diferenciación de estas células madre hematopoyéticas en su diferenciación en proeritroblastos. Entonces, estos van a producir eritroblastos y así. Ese es el mecanismo de compensación, ¿no? Ahora, la maduración de los eritrocitos necesita dos vitaminas que son súper importantes, que es la vitamina B12 y la vitamina B9, o también ya conocida como el ácido fólico. Entonces, a falta de estas vitaminas, se pueden producir lo que son macrocitos, que son unos eritrocitos que tienen un mayor tamaño y sus membranas son más débiles. O sea, sí cumplen la función de transportar el oxígeno como tal, pero al pasar, por ejemplo, por lugares estrechos como es la pulpa roja del vaso, van a tener una lisis, entonces va a haber un menor número de eritrocitos. Y esto puede tener, por ejemplo, la anemia perniciosa. Aquí podemos ver el macrocito que es mayor que otros. Por ejemplo, nosotros en el intestino tenemos unas vellosidades y van a secretar lo que es el factor intrínseco. Este factor intrínseco va a tener una gran afinidad por lo que es la vitamina B12. Entonces, si nosotros ingerimos vitamina B12, este se va a unir con el factor intrínseco y, bueno, luego por pinocitosis van a
van a ser absorbidas y de ahí a la sangre para la producción de eritrocitos. Pero si por alguna razón tal vez no se produce el factor intrínseco, entonces la vitamina B12 no se va a absorber y directamente se va a eliminar, entonces se produce lo que es la anemia perniciosa, por ejemplo. Ya. Ahora, la hemoglobina, que es una proteína que está dentro del eritrocito, se va a formar a través de lo que es la succinilcoenzima A, que es un producto del ciclo de Krebs. Esta succinilcoenzima A se va a unir a 2 moléculas de glicina y esto va a formar un pirrol, una molécula de pirrol. Y ahora, una molécula de pirrol 4 moléculas de pirrol juntas van a formar lo que es la protoporfirina. Y una especial, que es la protoporfirina 9, se va a unir al hierro y va a formar la molécula hemo. Y esta molécula hemo más un polipéptido, que es una cadena de globina, una molécula de globina, va a formar lo que es la cadena de hemoglobina. Entonces, de estas cadenas de hemoglobina tenemos varios tipos, pero los principales son las alfa y las beta. Pero para formar una cadena de hemoglobina completa necesitamos 4 cadenas de hemoglobina, 2 alfa y 2 beta. Entonces, una molécula de hemoglobina está formada por 2 cadenas de hemoglobina alfa y 2 cadenas de hemoglobina beta. Entonces, aquí podemos ver el hierro, el grupo hemo, la cadena beta. Y bueno, ya. Ahora, ¿cómo se va a metabolizar el hierro? El hierro va a ingresar al organismo y va a ser, lo primero que va a hacer es ser absorbido, ¿no? Por el tracto intestinal. Entonces, de su absorción puede tomar 2 caminos. Se puede unir a la proteína, la apotransferrina, y esta se va a volver transferrina, entonces esto va a ser cuando está circulando en el plasma. Esto va a ser una unión débil, es decir que porque es unión débil porque como está circulando en el plasma, si hay alguna célula que lo necesite, se va a ceder el oxígeno que va a ir sosteniendo el oxígeno, la porción, el hierro. El hierro es el que se va a enlazar con el oxígeno, pero con enlaces débiles cuando está en el plasma para poder ceder a una célula si lo necesita. Y cuando hay un exceso, se puede almacenar y en este caso se va a unir con la proteína apoferritina para formar la ferritina y este va a estar en el citoplasma de las células como almacenamiento hasta que se necesite, digamos, y después se va a transformar a transferrina para que pueda ser usado por alguna célula. Ya. Ahora, los glóbulos rojos, como dije, tienen una vida útil de 120 días aproximadamente. Ahora, cuando pasan en toda la circulación, pero cuando pasan por el vaso, en la parte de la pulpa roja hay unos capilares muy delgados que miden aproximadamente 3 micrómetros. Entonces, a comparación de los 7,8 micrómetros de los glóbulos rojos es muy, muy, muy estrecho, pero como sus membranas ya están pues debilitadas, van a tener una lisis. ¿Y qué pasa cuando el glóbulo rojo se destruye, ¿no? Entonces van a estar los macrófagos tisulares que son parte del sistema retículo endotelial que siempre van a estar ahí. Entonces estos van a fagocitar lo que es el eritrocito y el hierro lo van a llevar al plasma como transferrina, ¿no? Y la porción porfirina, que es de la cadena de hemoglobina, se va a volver en bilirrubina. Entonces, por ejemplo, igual en la eritroblastosis fetal, cuando hay una tan grande destrucción de glóbulos rojos, debido a este pigmento biliar que sabemos que es amarillo, se produce la ictericia, ¿no? En lo que es en los recién nacidos. Ya. Ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos e inmunidad. Ahora, los glóbulos blancos también son llamados los leucocitos de la sangre y bueno, van a ser móviles dentro del cuerpo, siempre que se necesiten son los que van a acudir en defensa del organismo como tal. Ahora, estos según su origen se pueden clasificar de los que son de origen mieloide, es decir, que se originan en la médula ósea y origen linfoide en órganos linfoides, ¿no? Y dentro de los que se originan en la médula ósea tenemos los granulocitos o polimorfonucleares porque en su citoplasma tienen estructuras que se ven como gránulos, ¿no? Y dentro de estos están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Después vamos a hablar de cada uno de ellos. Y los monocitos que
En sangre se denominan monocitos y ya cuando están en los tejidos van a aumentar de tamaño hasta 5 veces y recién tienen la capacidad fagocitaria, que son los macrófagos tisulares. Y los linfoides, los linfocitos T y los B. Dentro de los glóbulos blancos también están las plaquetas que denominan del megacariocito, pero igualmente todos estos denominan de la célula hematopoyética multipotencial. Ya, entonces aquí podemos ver la concentración de cada uno de ellos. Los neutrófilos van a estar en un 60%, siempre se va a expresar en porcentaje. Los neutrófilos van a encontrarse en un 62%, mayor a todos. Después le va a seguir los linfocitos en un 30%, después los monocitos en un 5,3%, los eosinófilos en 2,3% y los basófilos 0,4%. Y bueno, las plaquetas van a oscilar entre lo que es 150.000 y 450.000 con una media de 300.000, ¿no? Ya. Ahora, los glóbulos blancos van a diferenciarse de la célula hematopoyética multipotencial y esto se va a comprometerse en las unidades formadoras de colonias y dentro de estas están las células que van a generar a los mielocitos y a los linfocitos. Estas solamente van a ser los linfocitos porque de aquí va a salir el megacariocito, que es de las plaquetas. De aquí va a salir lo que son los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos y tenemos finalmente los monocitos, ¿no? Que van a ser los macrófagos tisulares. Ya. Ahora, la vida útil de cada uno de estos. Los granulocitos, que recordamos que eran los basófilos, neutrófilos y eosinófilos, van a tener una vida en la circulación de 4 a 8 horas y cuando ya se encuentran en tejidos de 4 a 5 días. Esto hablando tomando en cuenta que no tengan que realizar la función fagocitaria, porque de ser así, pues podrían morir mucho antes de acuerdo a la necesidad. Y los monocitos que de 10 a 20 horas van a vivir en sangre, pero estos cuando llegan a los tejidos se van a transformar en lo que son los macrófagos tisulares, que son partes del sistema retículo endotelial, y ahí pueden vivir hasta meses, dependiendo igual de la necesidad. Y los linfocitos igual, semanas o meses. Ya. Ahora, los neutrófilos son células que ya están listas para fagocitar cuando ya se encuentran circulando en sangre, ¿no? Estos, cuando están maduros en sangre, pueden fagocitar de 3 a 20 bacterias. Los macrófagos tisulares todavía son inmaduras cuando están en su forma de monocito, pero cuando salen del capilar para ir al tejido, ya pueden fagocitar, ya están completamente desarrollados. Igual tardan como 5 días en aumentar su tamaño totalmente. Y pueden fagocitar hasta 100 bacterias, que es mucho mayor a lo que los neutrófilos pueden fagocitar. Ahora, acá podemos ver lo que es la quimiotaxis. Por ejemplo, esta es una bacteria que va a empezar a emitir sustancias como las citocinas, por ejemplo. Entonces, esto es un neutrófilo que está en el capilar. Entonces, la quimiotaxis es este movimiento de las células fagocitarias que atrayente hacia la sustancia fagocitar, ¿no? Entonces aquí podemos ver que se margina, aumenta la permeabilidad, es decir, los espacios entre las células endoteliales y por diapédesis va a pasar, es decir, que la célula es muy grande para este espacio, pero va a ir pasando como estrangulándose poco a poco, ¿no? Y va a ir a la fuente de la quimiotaxis y eso. Ya. Ahora, el organismo se puede defender ante sustancias extrañas de dos formas. Uno, fagocitando y produciendo anticuerpos y linfocitos sensibilizados. Ahora, la fagocitosis es una función principal de los neutrófilos y de los macrófagos, de esos dos células. Entonces, significa que la ingestión celular del agente, o sea, ¿qué es? Es una ingestión celular del agente ofensivo. Ahora, estos fagocitos tienen que seleccionar qué van a fagocitar porque no pueden destruir, por ejemplo, sustancias que son de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, hay en los linfocitos T que van a madurar en el timo va a mezclar cierto grupo de los linfocitos T antes de sacarlos al organismo, va a mezclar esos linfocitos T con antígenos de nuestro propio cuerpo y si atacan estos antígenos los va a destruir y a los que no ataquen pues los va a liberar para que puedan hacer la función que tienen que hacer, ¿no? Entonces,
Esta selección va a depender de 3 procedimientos selectivos en general. Por ejemplo, las células de nuestro cuerpo tienen una estructura lisa, generalmente. Entonces, cuando viene una bacteria o alguna célula que está dañada, va a tener una estructura deforme, que va a ser más ovalada. Esas son las células que son más propensas a que sean fagocitadas. Ahora, igual con las células, cuando son marcadas por anticuerpos, que es el proceso denominado opsonización, y sí, ¿no? O sea que aquí podemos ver los sitios de recepción y aquí van a llegar los anticuerpos y ese es el proceso en el que se marca una bacteria para que sea fagocitada, ese se denomina opsonización. Ya, ahora, acá podemos ver lo que es la fagocitosis como tal. Entonces tenemos la célula fagocitaria. Esta bacteria, este microbio tiene los anticuerpos que lo están marcando, como vemos está ya opsonizado. Entonces lo que va a pasar con estas células es que va a emitir pseudópodos que van a englobar a esta bacteria y después posteriormente se va a cerrar la membrana y se va a formar lo que es la vesícula fagocítica o fagosoma. Y este fagosoma se va a unir con un lisosoma y se va a formar el fagolisosoma. Y estas sustancias pueden ser eliminadas por exocitosis. No solo con el lisosoma, también con los peroxisomas, por ejemplo, por las enzimas oxidasas que tienen, ¿no? Ya. Entonces, ahora los eosinófilos como tal, que son parte de la serie granulocítica, van a estar más presentes en lo que son las infecciones parasitarias y van a producir enzimas hidrolíticas y porque estas no van a atacar fagocitando al parásito, porque el parásito es demasiado grande. Entonces, lo que va a producir son enzimas hidrolíticas y ciertas formas de oxígeno que pueden ser letales para este parásito. Y también van a estar aumentados en tejidos alérgicos, pero esto no es como tal porque ellas participen en los procesos alérgicos, sino porque porque hay un factor quimiotáctico, es decir, un factor que llama a los eosinófilos que es producido por los basófilos. Entonces, los basófilos sí van a estar presentes en los que son las reacciones alérgicas y van a liberar sustancias como la heparina, que es un anticoagulante, la histamina, que es un vasodilatador, brasinina, serotonina, inmunoglobulina E, que esta siempre va a estar, y grábense que va a estar en las reacciones alérgicas, la inmunoglobulina E. Y pues los basófilos y mastocitos, bueno, que la diferencia es que tienen funciones muy similares, solo que los basófilos van a estar en sangre y los mastocitos van a estar en tejidos. Estos van a secretar lo que es el factor quimiotáctico de eosinófilos y por eso en tejidos que estén sufriendo una alergia hay gran número de eosinófilos. Ya. Ahora, la inflamación. La inflamación es un conjunto, ¿no?, de cambios tisulares que se van a producir tras una lesión celular. Puede ser por alguna toxina o por calor o entre otras. Ahora, en nuestro organismo tenemos diferentes líneas de defensa. Probablemente en histología les hayan dicho que la primera línea de defensa son los neutrófilos, pero la primera línea de defensa son siempre los macrófagos tisulares, que como les recalco, son parte del sistema retículo endotelial. Bueno, el sistema retículo endotelial, para igual que tengan un poco de contexto, son un conjunto de macrófagos. Por ejemplo, los monocitos forman parte del sistema retículo endotelial. Los macrófagos tisulares igual, que van a estar en los tejidos listos para atacar a cualquier agente patógeno que esté ahí. Y ahora, dentro de los macrófagos tisulares están los que se pueden mover, por ejemplo, con movimientos ameboideos, y los que están fijos, o sea, que tienen una inserción ahí. Entonces, igual estos que están con su inserción ahí pueden salir si hay necesidad por alguna toxina, digamos, que esté ahí. Entonces, igual pueden perder sus anclajes, digamos. Ahora, entonces, la primera línea de defensa van a ser los macrófagos tisulares. La segunda línea de defensa van a ser los neutrófilos, que van a ser igual van a ser llamados por sustancias como las citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1. La tercera línea de defensa es una segunda invasión de macrófagos. Esto quiere decir que hay monocitos que van a estar circulando en sangre y esos monocitos van a ser llamados, pero igual va a ser un proceso lento porque los monocitos tardan en madurar. Entonces van a ir al tejido, van a tardar como unos 5 días en crecer y esa va a ser la tercera línea de defensa. Y una cuarta línea de defensa es el aumento de la producción de los granulocitos y de los monocitos, que aquí eso podemos ver
Entonces, aquí está el macrófago activado. Esto va a estimular al factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1. Estas son las unidades formadoras de colonias de granulocitos y monocitos. Esta solo es de granulocitos y esta es de monocitos. O sea, que va a estimular a esta formación y esa va a ser la cuarta línea de defensa. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es inmunidad y linfocitos. Entonces, ¿qué es la inmunidad? Es la forma en la que el cuerpo resiste, se defiende contra cualquier toxina, cualquier agente patógeno, ¿no? Entonces, esta inmunidad tenemos dos tipos, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es inespecífica, es decir, que va a atacar a todo lo que se mueve y la adquirida ya es algo que va más específico a ciertas sustancias. Ahora vamos a detallar un poco más eso. Ya, dentro de la inmunidad innata, que es rápida pero no es específica, incluye barreras físicas que es como la piel o mucosas, por ejemplo, de la mucosa gastrointestinal que produce ácido clorhídrico y nos va a proteger contra sustancias que ingerimos, células fagocíticas, macrófagos, neutrófilos y, bueno, proteínas como el complemento que vamos a hablar más adelante y las células natural killer, que igual atacan a todo. Ahora, obviamente no a nuestro organismo. Ahora, la inmunidad adquirida es algo que va a actuar con más lentamente, mayor precisión y generalmente ya tiene una memoria de a qué va a atacar. Entonces, esta se va a basar en los linfocitos, en los linfocitos T y en los linfocitos B, que van a ser responsables de la inmunidad humoral y la inmunidad celular a cargo de los linfocitos T. Ya. Entonces, los linfocitos B, ¿qué van a hacer? Van a producir anticuerpos y son responsables de esta inmunidad humoral. Ahora, por ejemplo, cuando un macrófago ingiere una sustancia extraña, esta va a liberar sus antígenos, o sea, se los va a pasar al linfocito B. Supongamos que este es el macrófago y tenemos aquí la sustancia extraña. Entonces, una vez que ya la ha fagocitado, por exocitosis va a liberar sus antígenos. Y tenemos acá nosotros lo que es nuestro linfocito B. Entonces, este lo va a recibir y ya va a estar preparado, va a preparar anticuerpos para estos antígenos, ¿no? Ahora, estos no tienen una reactividad frente al antígeno como los linfocitos T que fagocitan, sino que van a preparar anticuerpos y que van a luego marcar a las sustancias extrañas para que sean fagocitadas, ¿no? Y son más diversos que los linfocitos T porque tienen millones de tipos de anticuerpos que son específicos para cada antígeno. Es decir, que si este anticuerpo tiene, si este linfocito B tiene un anticuerpo para cierto antígeno, no va a tener para el otro. O sea, por más de que haya otra sustancia extraña, no va a tener para ese, sino para el que él reconoció, para el que él preparó el anticuerpo. Ya. Y estos linfocitos B, una vez que reciben el antígeno, van a aumentar de tamaño y van a recibir el nombre de linfoblastos. Y estos linfoblastos se van a diferenciar en plasmoblastos en una cuestión de días o semanas. Y estos plasmoblastos van a ser los que secretan los anticuerpos, que, bueno, van a ser enviados a la linfa y después a la sangre, ¿no? Ahora, no todos los linfocitos B se van a diferenciar en plasmoblastos, sino que hay otros que van a reconocer y se van a quedar ahí estáticos hasta el momento en que vuelva a aparecer, y estos son los linfocitos B de memoria. Ahora, los linfocitos B, los linfocitos T, que son responsables de la inmunidad celular, se van a dividir en varios tipos, que son los CD4 o colaboradores, es decir, que van a ayudar a activar a otras células del sistema inmune, van a ser como comunicantes, ¿no? Los citotóxicos, que van a destruir a las células infectadas por virus o tumorales, estos son más agresivos, y otros que son los reguladores, que van a controlar la respuesta inmune, que para evitar igualmente daños al propio cuerpo. Ya. Ahora, eso es lo que les he explicado, ¿no? De que como estos maduran en el timo se va a encargar de que estos linfocitos no reaccionen contra nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué va a mezclar? Nuestros propios antígenos del cuerpo va a mezclarlos con un grupo de linfocitos T, y estos, si es que no hacen daño a estos antígenos, si es que no los atacan, los libera, pero si no, los destruye. Igual, aproximadamente solamente un 10% son liberados, porque después sí destruyen a nuestros propios antígenos.
Ahora, ya, vamos a hablar de lo que es hemostasia y coagulación. Primero, la hemostasia es, bueno, como definición es la prevención de una pérdida de sangre, ¿no? Y esta hemostasia se va a dar a partir de 4 mecanismos, que es el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, del coágulo sanguíneo y la proliferación del tejido fibroso. Vamos a ver cada uno. Ya, el espasmo vascular se va a dar cuando hay una lesión de un vaso. Entonces, lo primero que va a pasar va a ser el espasmo vascular, dependiendo igual al grado de la lesión. Esto para producir una vasoconstricción y evitar que pase, que escape mucha cantidad de sangre, ¿no? Como tal. Entonces, esto se va a deber a que en los vasos sanguíneos tenemos una capa muscular lisa que está acá y esto se debe al espasmo miógeno local, factores autacoides locales y reflejos nerviosos como ser, por ejemplo, el dolor. El dolor mismo va a ser un reflejo nervioso que va a regular este proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en el vaso sanguíneo tenemos plaquetas. Estas plaquetas van a secretar tromboxano A2 y el tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor, entonces va igual a contribuir a lo que es este espasmo miógeno local, ¿no? Ya. Ahora, la formación del tapón plaquetario. Generalmente cuando el corte del vaso es pequeñito, se forma un tapón plaquetario en vez de todo un coágulo, entonces nosotros podemos tener millones de mini cortes, pero van a ser tapados por un tapón plaquetario. Digamos que no tuviéramos suficientes plaquetas, entonces nosotros tendríamos equimosis o petequias muy numerosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, entonces tenemos la rotura del vaso acá y lo que va a pasar va a ser de que aquí va a intervenir cierto factor que... ya. Tenemos el colágeno debajo de estas son las células endoteliales, células del vaso sanguíneo. Debajo de estas células del vaso sanguíneo tenemos colágeno. Y este colágeno va a reaccionar se va a atraer muchísimo con lo que son las plaquetas, entonces se van a empezar a unir, pero esta unión es muy débil, o sea, de que necesita un factor que lo vuelva más estable y este es el factor de von Willebrand. Entonces, ya, una vez que ya está como más estable, estas plaquetas van a secretar igual como vimos en la anterior diapositiva, lo que es el tromboxano A2, que es un vasoconstrictor, y va a secretar gránulos. Cuando secreta el tromboxano A2 y los gránulos, se puede decir que ya es una plaqueta activada. Ahora, estos gránulos van a contener ADP y serotonina, que es importante para lo que vamos a ver después. Y cuando secreta estos dos, decimos que es una plaqueta activada, y cuando una plaqueta está activada, digamos que esta es una plaqueta, tiene como una cubierta, que esa cubierta es el factor 3, ¿no? Y es igual importante para después la coagulación. Y aparte que las plaquetas tienen en su interior proteínas contráctiles, que es la actina, la miosina y la tromboestenina. Ya. Ahora la agregación plaquetaria. Aquí está el ADP que vimos hace rato y el tromboxano A2 y el fibrinógeno. Entonces se empieza a formar del tapón plaquetario. Cuando ya está activada esta plaqueta, también se empieza a agregar lo que es el fibrinógeno. Aquí podemos ver las fibras de fibrina y las plaquetas se unen por medio de una glucoproteína y esta es la agregación plaquetaria como tal. Después de eso, ya. Por ejemplo, acá tenemos el vaso sanguíneo roto, las plaquetas empiezan a aglutinar y aparece la fibrina, se forma el coágulo de fibrina y la retracción del coágulo se produce por esas proteínas contráctiles, la actina, y esa retracción es para evitar para favorecer más a la hemostasia. La actina, la miosina y la estenina, ¿no? Tromboestenina. Ya. Ya, ahora la cascada de coagulación, hay un montón de factores. Es más fácil igual manejarlo con solo números romanos, porque igual tiene nombres muy complicados a veces. Entonces, esta cascada de coagulación va a iniciar con lo que es la lesión de los vasos o lesión de la sangre. No es lo mismo lesión. Por ejemplo, hay dos vías de la cascada de coagulación, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Cuando es una lesión de los vasos, es decir, que el vaso se rompe, que hay una fuga de sangre como tal, esa va a iniciar lo que es la vía extrínseca.
Y cuando hay una lesión de la sangre, por ejemplo, cuando las células endoteliales no están uniformes, entonces va a provocar lo que es la coagulación. Eso sería una lesión de la sangre y va a provocar la vía intrínseca, es decir, que no va a salir, no va a empezar ahí. Ahora, o por ejemplo el contacto de las células el contacto de la sangre con células dañadas o con el colágeno que está debajo de las células endoteliales. Igual, todo esto va a dar formación al activador de la protrombina, que bueno, después va a formarse en trombina y la trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Y bueno, es toda una cascada que vamos a explicar. Ya, entonces, este activador de la protrombina, que puede ser activado por 3 formas, la lesión de los vasos, sangre o contacto de la sangre con células dañadas o el colágeno, va a seguir 2 vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Estas vías van a seguir hasta... La finalidad de estas 2 vías es la activación del factor 10. Eso es lo que las dos quieren y después de eso van a seguir una vía común. Entonces, aquí ya están los factores otra vez. Y tenemos la vía intrínseca. Entonces, la vía intrínseca es más larga que la extrínseca, es decir, que va igual a demorar más en formación del coágulo. La vía extrínseca es más rápida en lesiones más grandes igual, porque es una en la que ya hay rotura de los vasos. Entonces, la vía intrínseca va a empezar con el factor 12. El factor 12 se tiene que activar y va a formar el factor 12A, que es el factor 12 activado. Y este factor 12 activado va a actuar sobre el factor 11 y lo va a activar, 11 activado. Y este factor 11 activado va a actuar sobre el factor 9 y lo va a activar, el factor 9 activado. Ahora, este factor 9 se va a activar en factor 9A y con la plaqueta, cuando les dije que la plaqueta ya estaba activada, en su superficie va a tener lo que es el factor 3 o el activador de la protrombina. Y ahora, el factor 9 activado más el factor 3 más calcio y más el factor 8 activado van a llegar a activar lo que es el factor 10. Entonces ya tenemos el factor 10 activado, eso es lo que queríamos. Ahora, el factor tisular en la vía extrínseca va a empezar con el factor 7. Ahora, el factor tisular es el factor que está cuando hay un tejido dañado, ¿no? O sea, que es más grande. Entonces, este factor va a actuar sobre el factor 7 y lo va a activar. Y este es más corto, como podemos ver. Entonces, con calcio, el factor 7 y 7 activado va a activar al factor 10 en 10 activado. Entonces, los dos ya están en lo que es la vía común. Ahora, después de la vía común ya tenemos el factor 10 activado, que es a lo que llegamos con los dos. Y ahora aquí va a actuar para acelerar esta reacción el factor 5 activado y el calcio. Y este va a transformar lo que es la protrombina en trombina. Esta trombina activa las plaquetas y activa el factor 5, es decir, activa el factor 5 que también acelera esta reacción. Es un proceso de retroalimentación, ¿no? Este lo activa y este lo va a acelerar. Y esta trombina es la que va a transformar el fibrinógeno en fibrina, y junto con el factor 13, que aquí podemos ver la malla de fibrina, ¿no? Que es un factor estabilizador de la fibrina, porque igual la fibrina es muy, muy débil, entonces para que se forme la malla como tal de fibrina necesitamos este factor estabilizador. Ya. Y aquí tenemos la diferenciación de las plaquetas, que van a ser derivadas de los megacariocitos. Igual como ya mencioné, el número de plaquetas va a ser de 150.000 a 450.000. Es igual, suele preguntar a veces el doctor. Ya. Y bueno, lo mismo que vimos hace rato, que los neutrófilos que se van a marginar por proteínas que van que van a facilitar este proceso, como la proteína de LK1. Entonces se van a marginar los neutrófilos y proteínas como sustancias como las citocinas. Entonces van a viajar por diapéresis hacia el sitio, ¿no? Donde está inflamado. Ya. Y finalmente tenemos lo que es la formación de pus. Una vez que ya han cumplido su función, por ejemplo, de fagocitaria, los neutrófilos y los macrófagos, por ejemplo, los neutrófilos que eran de 3 a 20 bacterias y los macrófagos a 100 bacterias, una vez que llegan más o menos a su límite, van a morir. Y también es una formación, un conjunto de líquido tisular y tejido que está ya muerto, que está necrótico de la zona que estaba inflamada, ¿no? Ya.
daremos un descanso de 5 minutos, tampoco quiero que se saturen, entonces yo creo que en 5 minutos y ya les hablo de lo que falta igual. Ya, entonces en 5 minutos volvemos. Entonces, ya. Ahora vamos a ver lo que es grupo sanguíneo ya un poquito más ligero igual. Entonces, para tener las consideraciones de grupos sanguíneos hay que considerar dos conceptos muy importantes, que son el antígeno, que también se denomina glutinógeno, y tienen que estar bien familiarizados con esto porque puede que en el examen igual les pregunten aglutinógeno o aglutinina, entonces como que para que no les jueguen con eso. Entonces, ¿qué es el aglutinógeno o el antígeno? Es una sustancia que puede desencadenar una reacción inmunitaria, ¿no? Que produce anticuerpos y es una glucoproteína. Y el anticuerpo o aglutinina son unas proteínas de tipo inmunoglobulinas que se van a producir en respuesta a la presencia de un antígeno. Ahora, en la sangre, el antígeno va a estar en la superficie de la membrana celular de los eritrocitos, digamos que está ahí. Y los anticuerpos o aglutininas van a estar en lo que es el plasma sanguíneo, ¿no? Entonces, ya, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, tenemos dos antígenos, el antígeno A y el antígeno B. Y anticuerpos tenemos dos, anti-A y anti-B. Ahora, el antígeno anti-B, como es de suponerse, va a atacar al antígeno B, perdón, y el anticuerpo anti-A va a atacar al antígeno A. Entonces, estos antígenos o aglutinógenos que van a estar en nuestra sangre pueden encontrarse por separado, o A o B en tu sangre. Si tienes un aglutinógeno de tipo A, tu sangre va a ser A. Si solo tienes el aglutinógeno de tipo B, tu sangre va a ser B. Puedes tenerlos a ambos, A y B, y si fuera así, tu sangre sería de tipo AB. Y si no tienes ningún aglutinógeno, tu sangre sería O. Ahora, la mayoría de personas, igual por porcentajes, su sangre va a ser de tipo O, es decir, que un 47%, o sea, igual la mayoría de ustedes debe ser de tipo O. El que le sigue es el A, después tenemos al B y finalmente el menor número, 3%, es el de tipo AB. Ya. Ahora, esos son los antígenos que podemos tener. Ahora, los anticuerpos o aglutininas que podemos tener. Si tú tuvieras un antígeno A, no puedes tener aglutinina anti-A, porque tu sangre se destruiría, ¿no? Se produciría una lisis de tus glóbulos rojos y no. Entonces, si tú tienes un antígeno A, siempre va a estar la aglutinina anti-B. Es decir, una aglutinina para un antígeno que no está en tu sangre. Si tú tienes el antígeno B, la aglutinina va a ser anti-A. Ahora, si tú tienes antígeno A y B, no vas a tener aglutininas, porque en cualquier forma tu sangre se hemolizaría. Entonces, no tiene. Y ahora, si no tienes ningún antígeno, que es la sangre de tipo O, vas a tener las dos aglutininas, porque no hay a quien aglutinar, no hay a quien destruir. Entonces, vas a tener la aglutinina anti-A y anti-B. Ya. Ahora, como tal, si se acuerdan un poco de las leyes de Mendel, el grupo sanguíneo va a estar determinado por 3 alelos, que es la serie A, la B y la O. Entonces, estos 3 alelos, como son 3, nos van a dar 6 posibles combinaciones o genotipos, que es las posibilidades, ¿no? Como de que se exprese un gen. Ahora, por ejemplo, si el padre, aquí podemos ver una tablita, si el padre tiene tipo de sangre A y la madre tiene tipo de sangre A, va a ser, el genotipo va a ser AA, y es decir, que nos va a dar A. Ahorita vamos a ver eso, pero primero el genotipo que vamos a tener es AA. Ahora, hay que saber que el gen O es recesivo, o sea, que no se va a expresar. Por ejemplo, les han debido decir que, por ejemplo, si tú te casas con una persona rubia y de ojos azules, pero tú tienes el pelo negro y ojos negros, es más posible que tu hijo va a heredar tu pelo negro y tus ojos cafés, porque es un gen dominante y el gen recesivo no se va a expresar. Ahora, la única posibilidad de que una persona sea O es de que ambos padres sean O. Por ejemplo, si la madre es O, pero el padre es A, el grupo sanguíneo va a ser A, porque es recesivo. Entonces, el que domina es el alelo A. O si fuera el padre tiene un B y la madre es O, el grupo sanguíneo va a ser B, porque el O es recesivo. Ahora, esas son las combinaciones que hay. Cuando es AA,
Y aquí podemos ver, a ver, vamos a resumirlo acá. Entonces, la única posibilidad de que alguien sea de tipo O es que los dos alelos de padre y madre sean O. Y como vemos, no tiene aglutinógenos, no tiene antígeno, pero sí va a tener los dos anticuerpos o aglutininas anti-A y anti-B, porque no hay a quién reaccionar. No tenemos antígenos a los que reaccionar. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, del que el padre o la madre son diferentes, uno es O y el otro es A, o cuando los dos son A, siempre va a ser A, aunque este sea O, o sea, porque este es recesivo. Entonces, aunque la madre sea O y el padre sea A, siempre va a ser A. Entonces tenemos, y el aglutinógeno que va a tener la sangre de tipo A es el A, y va a tener anti-B porque el anti-B no va a reaccionar con el aglutinógeno de tipo A. Y igualmente para el B, cuando es OB o el genotipo BB, va a ser el tipo de sangre B, el aglutinógeno que va a tener es B y las aglutininas anti-A. Y cuando es AB, o la madre tiene A o el padre tiene B o viceversa, el tipo de sangre que va a tener es AB. Y va a tener los dos aglutinógenos, pero no va a tener anticuerpos, porque tiene los dos y se podrían hemolizar. Bueno, se hemolizarían definitivamente. Ahora, ya, entonces podemos deducir que el grupo O es el dador universal. Entonces, ese es. Y solo va a recibir de sí mismo, porque como él no tiene aglutinógenos, cuando se transfiere la sangre, porque el que va a reaccionar es las aglutininas del que recibe. Entonces, como este no tiene aglutinógenos, puede dar a cualquiera, pero solo recibe de sí mismo. Ahora, el AB es el receptor universal, porque puede recibir del grupo A, del grupo B y del grupo O y de sí mismo, pero solo puede dar igual a sí mismo. Ahora, el grupo A da al grupo AB, porque es el receptor universal, y recibe del grupo O, que es el dador universal, y de sí mismo. Y el grupo B igualmente va a dar al grupo AB, porque es el receptor universal, va a recibir de sí mismo y va a recibir del grupo O. Y el grupo O da a todos, pero solo recibe de sí mismo. Ya. Ahora, el factor RH ya es otra cosa que hay que considerar. Es otro antígeno que se va a encontrar, pero es diferente a los antígenos O, A y B. ¿En qué? En que los antígenos O, A y B se van a generar espontáneamente las aglutininas contra estos. O sea, siempre van a estar en sangre. Pero el factor RH necesita una previa exposición para generar estos anticuerpos. Entonces, ahora el factor RH hay varios antígenos, ¿no? Pero el que nos va a importar a nosotros, el más importante, es el antígeno D. Ahora, se va a considerar, si tiene este antígeno D, se va a considerar RH positivo. Y si no lo tiene, es RH negativo. Ahora, ya. Ahora, por ejemplo, una enfermedad que se puede dar por esto es la eritroblastosis fetal. Generalmente en esta enfermedad, el padre es factor RH positivo, es decir, que tiene el antígeno D, y la madre es RH negativo, es decir, que no lo tiene. Entonces, cuando es así, generalmente el hijo va a salir RH positivo, pero entonces la madre va a empezar a generar aglutininas contra el feto que está ahí y por la placenta va a empezar a pasarle las aglutininas. Ahora, en el primer hijo no va a causar mucha controversia porque tienen que tener una previa exposición. Entonces, no va a causar alteraciones, pero conforme vaya teniendo hijos, por ejemplo, al segundo, al tercer hijo, ya puede generarse lo que es esta enfermedad, eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿no? Porque se empiezan a romper los glóbulos rojos y por esta ruptura de los glóbulos rojos, ¿se acuerdan que los macrófagos fagocitaban a los glóbulos rojos y se dividían, ¿no? Entonces la porción porfirina se volvía en bilirrubina. Entonces esta bilirrubina en la eritroblastosis fetal, va a ir a lo que es el cerebro porque la barrera hematoencefálica no está desarrollada y pues le va a generar retrasos. Igualmente no sobreviven. Ya. Ahora, hablando de los tipos de injertos que hay que considerar, aparte del tipo sanguíneo, bueno, aquí está. El halo injerto es de una persona o a otra, o un animal a otro, pero que son de la misma especie. O sea, de humano a humano o de cerdo a cerdo, pero son de la misma especie. El isoinjerto es de un gemelo idéntico a otro. El seno injerto
es de diferentes especies, de un animal a un humano o de un animal a una especie de otra especie, como por ejemplo los trasplantes de válvulas cardíacas, ¿no? De cerdos o vacas a humanos, entonces eso. Y un autoinjerto que es de una parte de uno mismo, pero a otro lugar. Por ejemplo, que que alguien se trasplantara, por ejemplo, en las quemaduras, ¿no? Y le trasplantan piel de la espalda a la cara, así, ¿no? Ahora, para esto es igual hay que hacer unas pruebas, por ejemplo, para saber si es de qué tipo sanguíneo es, por ejemplo. Entonces, se toma una muestra de sangre y se le pone los anticuerpos anti-A y anti-B. Si no reacciona con ninguno de estos anticuerpos, significa que la sangre es de tipo O, porque no tiene ningún antígeno que cause esta reacción a los anticuerpos. Ahora, si reacciona con el anticuerpo o la aglutinina anti-A, significa que el grupo sanguíneo es A y no reacciona con la aglutinina anti-B. Igual, si reacciona con el anticuerpo anti-B, significa que es grupo B, pero no reacciona con la anti-A. Y si reacciona con los dos, es decir, con anti-A y con anti-B, significa que el grupo es AB. ¿Y cómo se ve esta aglutinación? Se ven unos puntitos, ¿no? En la sangre, se ve como, porque se empiezan a juntar. Por ejemplo, los anticuerpos que causan esto, como dije, son los anticuerpos IgG e IgM. Estos anticuerpos, el IgG se puede unir con dos antígenos. 2. Y la inmunoglobulina M se puede unir con 10. Entonces, como se une con los eritrocitos, a lo que son como los antígenos que tienen en su superficie, se van a aglutinar. Como este puede agarrar 2, se aglutinan de 2 y este de a 10, entonces por eso se ve así como cúmulos. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el sistema cardiomotor, que igual estamos viendo en las teóricas. Igual no acabaron, creo. Ahora, entonces, igual que para las neuronas, para que se produzca esto necesita un estímulo. Entonces llega un estímulo y este estímulo, ¿qué va a hacer? Va a abrir canales voltaje dependientes o proteínas canal que son específicas para el sodio. Siempre piensen en el sodio cuando se trata de esto. Entonces, esto va a empezar a hacer de que se empiece a despolarizar, ¿no? Entonces, se empieza a despolarizar de lo que estaba el músculo cardíaco, estaba a menos 90 milivoltios, esa es la carga. Ahora, entonces se abren canales por el sodio por un estímulo y se va a empezar a despolarizar, va a estar por aquí y en 60 se van a abrir más canales voltaje dependientes para el sodio, es decir, que va a llegar ya la despolarización completa, o sea, va a llegar hasta su pico, hasta acá. ¿Y por qué? Porque empieza a entrar al sodio y generalmente que la célula tiene una carga negativa, empieza a llenarse y a llenarse de sodio y tratando de compensar esto, la célula, ¿qué va a hacer? Bueno, aquí está la despolarización completa. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Va a sacar iones de potasio, tratando de compensar esto, ¿no? Entonces, saca potasio, pero igual no compensa todo el sodio que está entrando. Y después igual se van a abrir canales voltaje dependientes para el calcio. Y el calcio es positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? De que va a volverse todavía más positiva la célula. ¿Y quién va a volver esto a la normalidad? La bomba sodio-potasio, porque ¿qué pasaría si no volviera a la normalidad? Entonces, si una célula está cargada, por ejemplo, positivamente, al final se va a destruir, entonces, porque tiene que volver a su normalidad y esta bomba sodio-potasio es la que va a volver a la repolarización que podemos ver acá. Y esto va a ocurrir constantemente, no es que ocurra una vez, por ejemplo, en el corazón, porque constantemente se está bombeando. El corazón es un órgano pulsátil, ¿no? Que está constantemente bombeando sangre, entonces estos estímulos ocurren todo el tiempo. Entonces, ya. Ahora, la frecuencia cardíaca es el número de latidos que nosotros tenemos por cada minuto. Generalmente, según bibliografías, igual al año van a ver en semiología, que es de 60 a 100 latidos por minuto, pero creo que el doctor lo calcula de 70 a 90. Igual, sí, de 70 a 90 latidos por minuto. Ahora, este sistema cardiomotor es el que va a controlar el normal funcionamiento del corazón como tal. Entonces, está compuesto por el nódulo seno-auricular, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las redes de Purkinje, que son como las prolongaciones del haz de His que van a ir a todo el miocardio. Y ya.
Ahora, el nódulo auricular, perdón, se va a encontrar en la aurícula derecha en la parte superior, como en la desembocadura de la vena cava superior. Aquí podemos ver a la vena cava. Y este va a producir los impulsos eléctricos que van a toda la superficie auricular. Tiene 3 ramas para la aurícula derecha y una rama para la aurícula izquierda. Entonces, este se va a considerar como el centro principal del automatismo del corazón. Y estos impulsos tienen una velocidad de 0.3 milisegundos. Y también se le considera el marcapasos del corazón. Entonces, este va a mandar los impulsos eléctricos al nódulo auriculoventricular y después a todo el corazón. Ya. Ahora, el nódulo auriculoventricular también recibe los impulsos del nódulo del seno auricular, pero puede ser autónoma en qué casos. Digamos que deja de funcionar el nódulo del seno auricular, el nódulo seno auricular, entonces este va a ser el que va a controlar esto. Igual los latidos van a ser menos, y esto se va a denominar, si es que eso pasara, si dejara de funcionar el otro y este tuviera que controlar, se denominaría ritmo nodal, que igualmente yo creo que el doctor ya les va a explicar el día lunes. Y bueno, después del nódulo auriculoventricular va al haz del His, este impulso eléctrico en condiciones normales, y el haz de His tiene sus prolongaciones, que son las redes de Purkinje, que se van a distribuir por todo el miocardio para la contracción del corazón. Y creo que ya acabamos, ¿no? Ya. Bueno, eso es, chicos, que espero que les sea de ayuda igual. Igual si tienen alguna consulta me pueden decir. Y